Miren amigos, en momentos en que el expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, estaría fuera del país realizándose chequeos de salud en Estados Unidos, el Ministerio Público puso en marcha este pasado sábado en la noche la Operación Calamar tras una larga y compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada en Prevención de la Corrupción Administrativa. Esto es el PECA. La finalidad del operativo era arrestar a un grupo de ciudadanos imputados fundamentalmente de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, entre otros. En esta operación fueron realizados una serie de allanamientos en el Distrito Nacional, en las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, y fueron arrestados varios exfuncionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que dirigió Danilo Medina, donde sobresalen el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y el ex ministro de Obras Públicas y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en las pasadas elecciones del año 2020, el señor Gonzalo Castillo, siendo Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta las figuras de más relevancia en términos políticos de los gobiernos de Danilo Medina, que han caído presas en los casos de corrupción llevados a cabo por el Ministerio Público hasta este momento. Miren amigos, la cuestión aquí es que como la lucha contra la corrupción ha sido desprestigiada y desacreditada, muchos se preguntan si este caso no se trata de un nuevo culebrón y si pasará igual que con otros casos y los arrestados saldrán en libertad después de pasado un tiempo, como ya ha ocurrido con los hermanos del expresidente Danilo Medina, por ejemplo, y exfuncionarios cercanos al expresidente como el general Adán Cáceres Silvestre, o como con el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, u otros personajes públicos que fueron imputados y arrestados en el pasado reciente y que luego le fueron variadas sus medidas de coerción, saliendo de la cárcel y conservando muchos de sus bienes mal habidos. El asunto es que inicialmente el Ministerio Público había hablado en todos estos casos de expedientes blindados porque supuestamente tenían todas las pruebas, lo que acorde a ese relato hacía muy difícil a los imputados liberarse de una condena segura, pero luego se han estado produciendo variaciones de medidas de coerción por los jueces, fundamentándose esto en la insuficiencia de las pruebas presentadas. Se recuerda que Donald Guerrero fue uno de los primeros exfuncionarios de los gobiernos de Danilo Medina en ser investigados. Y una de estas investigaciones gira en torno a la expropiación de bienes inmuebles, que incluso algunas datan desde los tiempos del régimen del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, y a cuyos reclamantes se le ofreció que el Estado podía entregarle ese dinero y emplearon métodos fraudulentos para cobrarlos. Y en la mayoría de los casos, los reclamantes no recibieron nada. La cuestión es que supuestamente se alteraba el monto de los valores de esas propiedades para estafar al propio Estado en un complejo esquema de corrupción que envuelve la friolera de más de 19,000 millones de pesos dominicanos, que es lo que ahora debe demostrar el Ministerio Público. En el caso de Gonzalo Castillo, este era investigado, entre otros, por el tema del asfalto caliente, ya que fueron contratadas sin licitación 38 empresas para la compra
de hormigón asfáltico por un monto de 11.500 millones de pesos, violando el debido proceso que rige a las compras y contrataciones públicas. Lo que se hizo 6 meses antes de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, celebradas en octubre del año 2019 y en las que el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, ganó la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Sobre José Ramón Peralta no tenemos todavía claro por cuáles hechos lo está imputando el Ministerio Público, pero José Ramón Peralta siempre ha sido famoso por las descomunales y cuantiosas importaciones de ajo que hizo mientras se desempeñó como ministro administrativo de la presidencia y era la mano derecha del expresidente Danilo Medina, lo que implica que todo lo que hacía, o al menos gran parte de ello, debía tener el aval del expresidente. Ojalá que estas personas puedan demostrar su inocencia, pero de no ser así, que en esta ocasión este caso sirva para lograr condenas ejemplares si se demuestra que estas personas son culpables de los hechos que se le imputan y que no quede todo en una simple prisión preventiva para que la sociedad dominicana pueda recuperar la confianza en el Ministerio Público y los tribunales, lacerada por los anteriores casos sonoros de corrupción, cuyos imputados fueron saliendo uno a uno en libertad luego de cumplir una prisión preventiva. Pero pienso que es importante también recuperar lo defraudado contra el Estado, recuperar lo robado, porque fundamentalmente recordemos las declaraciones de Adoco en la persona de Julio César Tiburcio, su presidente, de que personas vinculadas a esta investigación contra Donald Guerrero habrían devuelto más de 2.000 millones de pesos colaborando con el Ministerio Público. Entonces, una cosa y la otra, devolución de lo defraudado y una condena ejemplar para ellos, definitivamente, porque no fue por hambre que ellos robaron, algo que podría sensibilizarnos a más de uno, sino por ambición y avaricia. Ciertamente nos falta hacer proyecciones y analizar las posibles implicaciones que esto pueda tener en los demás partidos políticos, como qué consecuencias puede acarrear este hecho, ventajas y desventajas tanto para el PRM como para la Fuerza del Pueblo. ¿A quién beneficia más? Pero esto apenas está empezando y vamos a vivir el desarrollo, por lo que esos análisis podremos irlo viendo en entregas próximas sucesivas. Miren amigos, estos días la economía mundial ha sido sacudida por la mayor caída de un banco desde la quiebra de Lehman Brothers, que dio inicio a la terrible crisis económica del año 2008, pero también es la segunda mayor quiebra de un banco en la historia de Estados Unidos tras la caída del Washington Mutual también en el año 2008. Estamos hablando de la caída del Silicon Valley Bank, un banco con activos por más de 200.000 millones de dólares. Los clientes de este banco eran startups de Silicon Valley, empresas nuevas que comercializan productos y servicios a través del uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. El negocio de este banco era facilitar dinero a estas empresas, ya que se les hacía complicado conseguir financiación porque son modelos de negocios con muchos riesgos. La cuestión es que estos últimos años las startups se les hizo muy fácil conseguir dinero y no estaban utilizando tanto los créditos del Silicon Valley Bank, sino que estaban guardando allí el dinero que conseguían
por otros medios, por lo que este banco le sobraba liquidez, por lo que Silicon Valley Bank empezó a invertir todo ese dinero en bonos hipotecarios y en certificados del Tesoro de Estados Unidos. Y para finales del año 2021, el banco ya tenía invertido 128 mil millones de dólares, pero en el año 2022, cuando los intereses se fueron por las nubes y las startups ya no tenían acceso a capitales frescos, empezaron a necesitar su dinero y fueron a buscar el dinero que tenían guardado en el Silicon Valley Bank. Solo en el año 2022 retiraron de sus depósitos 16 mil millones de dólares. Y en este 2023 la situación no mejoró. Y la semana antipasada, cuando el banco cayó, las retiradas de depósitos rondaban los 42 mil millones de dólares. Pero el gran problema fue que Silicon Valley Bank no tenía todo ese dinero en sus reservas, sino que ese dinero estaba invertido. Para poder hacer frente a la retirada de depósitos, el banco tuvo que vender parte de sus inversiones, pero esas inversiones habían bajado de precio y Silicon Valley Bank tuvo que vender sus inversiones por 1.800 millones de dólares menos de lo que le había costado comprarlas antes. Para cubrir las pérdidas, el banco tuvo que pedir dinero a sus accionistas, pero ya la confianza de sus clientes se había hecho pedazos y a pesar de que habían pedido a sus clientes que le ayudaran no retirando el resto de sus depósitos, las startups se apresuraron a retirar su dinero, lo que contribuyó a extender aún mucho más el pánico. Es en ese momento que entra en acción la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, más conocida como la FDIC, agencia estadounidense cuyo fin es garantizar el dinero de los clientes. Pero la cuestión es que la FDIC solo asegura hasta 250 mil dólares por cliente y estos tenían depositado mucho más dinero de esa cantidad, por lo que solo esta iba a cubrir el 12.5% de los depósitos en el Silicon Valley Bank. De esta manera, el problema se extendió más allá del Silicon Valley Bank y alcanzó a las empresas que tenían todo su dinero allí, algunas muy reconocidas, por lo que las quiebras de esas empresas podría afectar a muchos inversores y provocar el despido de muchos trabajadores. Pero el problema llegó hasta la bolsa de valores porque 3.300 millones de dólares de los 40 mil millones de reservas de stablecoin estaban en el Silicon Valley Bank, lo que provocó la caída de esta. Pero además, las filiales del Silicon Valley Bank en otras regiones del planeta también se declararon en quiebra, por lo que muchas startups en Europa, en China o Israel también se pusieron en peligro. La cuestión es que el estallido de esta crisis ha puesto la atención sobre los demás bancos del sistema por el temor de que estuviese pasando esa misma situación en ellos, lo que provocó una caída en la bolsa de valores por temor a un contagio masivo. Es así que la FDIC, la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos, ante el contagio de entidades como el Signature Bank, que tenía más de 110 mil millones de dólares en activos, hicieron un comunicado conjunto y decidieron salir al rescate, pero no de los bancos a los que dejarían quebrar, sino de los depositantes y todas aquellas personas y empresas que tenían su dinero en el Silicon Valley Bank o en el Signature Bank o en los bancos que pudieran caer, recibirán su dinero de vuelta. Una decisión que fue respaldada por el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La cuestión es ahora que todos se están preguntando de dónde saldrá el dinero para los rescates, si se imprimirá dinero para ello, con todas las implicaciones que esto tiene. Otra cuestión es que si bien Estados Unidos tiende a estabilizarse,
No está ocurriendo lo mismo en Europa, pues el Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza y uno de los 30 bancos más importantes del sistema financiero internacional, ha tenido una semana muy complicada y ha perdido el 25% de sus acciones, a pesar de recibir un préstamo de emergencia de 54.000 millones de dólares del Banco Nacional Suizo. Ayer tarde se anunció la adquisición de este por su mayor rival suizo, el UBS, por más de 2.000 millones de dólares. Lo más triste y preocupante de todo esto es que esta situación tan peligrosa es consecuencia de la subida de los tipos de interés en Estados Unidos. ¿Qué tan profunda es la crisis? Solo el tiempo nos lo podrá decir. Y mientras los bancos de todo el mundo caen en las bolsas, se disparan las cotizaciones de los activos refugios como el oro o el Bitcoin. Gracias por identificarte con este episodio y llegar hasta el final. Si quieres, puedes apoyarlo en Patreon. Aquí arriba te dejo el enlace y en la descripción del video también. Te invito a dejarnos tu opinión aquí debajo en la caja de comentarios antes de retirarte y también a compartir esta entrega con tus contactos predilectos. Nos vemos en la próxima entrega.